El Noctillion. La desaparición de Lee Cutler. El 20 de octubre de 2007, Lee Cutler, un joven de 18 años de Buffalo Grove, Illinois, desapareció de manera inexplicable. La historia de su desaparición comenzó en una noche aparentemente normal, pero lo que siguió a esa noche se convertiría en un misterio que atraparía la atención de su familia, la comunidad y, más tarde, de todo el país. Lee era un joven tranquilo, inteligente y lleno de vida. Tenía un futuro prometedor por delante, con una familia que lo apoyaba y amigos cercanos que lo consideraban leal y amable. Esa noche de octubre, había asistido a una fiesta de cumpleaños con algunos amigos y familiares. Nada parecía fuera de lo común. Lee disfrutaba de la compañía de los suyos, pero no se quedaría mucho tiempo. Sus planes para la mañana siguiente incluían ir a trabajar. Después de la fiesta, se despidió de sus amigos y salió a las calles de Buffalo Grove, una tranquila ciudad suburbana al norte de Chicago. A las 9:50 de la mañana del día siguiente, 21 de octubre de 2007, le dejó a un amigo en su casa después de que ambos compartieran un rato. De acuerdo con los relatos de los amigos, no se mostró alterado ni preocupado, simplemente parecía continuar con su rutina diaria. Había mencionado que debía ir a trabajar, como cualquier otro día, y parecía estar haciendo planes normales para el futuro. Sin embargo, lo que no sabían era que ese sería el último momento en que lo verían con vida. A pesar de que había dicho que iba a trabajar, Lee nunca se presentó. Su familia comenzó a preocuparse al no recibir noticias suyas. No respondía a las llamadas y no había llegado a su lugar de trabajo. La preocupación creció rápidamente, y su madre, Beth Frazen, fue quien tomó la decisión de reportar la desaparición a la policía. La noticia de que Lee Cutler había desaparecido sin dejar rastro se extendió rápidamente por la comunidad, pero nadie sabía qué había sucedido exactamente. El desconcierto y la preocupación crecieron aún más cuando las autoridades descubrieron que Lee había estado en contacto con su familia la noche anterior, antes de asistir a la fiesta. Había sido un joven que no mostraba signos de angustia ni problemas emocionales. Tenía una vida bastante tranquila, disfrutaba de las cosas simples y no era alguien que, aparentemente, quisiera escapar de su vida. Por eso, cuando la policía comenzó a investigar su desaparición, no pudieron encontrar una explicación inmediata. La búsqueda comenzó casi de inmediato. La policía comenzó a revisar los últimos lugares en los que Lee había estado, comenzando por su hogar y los alrededores de Buffalo Grove. Se hicieron entrevistas con familiares, amigos y compañeros de trabajo, pero no se reveló ninguna pista relevante sobre su paradero. Nadie parecía tener una explicación convincente sobre dónde podría haber ido o por qué había desaparecido tan repentinamente. Fue entonces cuando los investigadores comenzaron a examinar el automóvil de Lee. El Toyota Corolla de 2001 fue encontrado abandonado en una zona de descanso en Baraboo, Wisconsin, a unas 200 millas de distancia de Buffalo Grove, lo que sorprendió aún más a la familia y a las autoridades. El vehículo fue descubierto el 21 de octubre de 2007, solo un día después de la desaparición de Lee, y en el interior se encontraba una carta que, en ese momento, dejó más preguntas que respuestas. La carta estaba dirigida a su madre, Beth, y contenía palabras que parecían indicar que Lee había tomado una decisión trágica. La carta decía: "Mi cabeza es demasiado grande para mi cuerpo. Por fin voy a llegar a dormir. Lo siento, mamá, por ser un cobarde. Yo te quiero, mamá. Por favor, sé feliz". Estas palabras, cargadas de angustia y desesperación, hicieron que la familia de Lee y los investigadores se preguntaran si él estaba pensando en hacerle daño a sí mismo. La ubicación del automóvil de Lee, en una zona tan remota y distante, también planteó preguntas. Si él hubiera tenido la intención de escapar, ¿por qué habría viajado tan lejos y dejado atrás su vida, su familia y sus amigos? ¿Por qué Baraboo, una pequeña ciudad en el estado de Wisconsin? ¿Había planeado algo más grande o simplemente se encontraba perdido y desorientado? Las autoridades tenían muchas preguntas, pero ninguna respuesta clara.
A medida que se analizaba más a fondo la carta, los investigadores comenzaron a especular sobre la conexión entre Lee y el libro Into the Wild, de Jon Krakauer, que había estado leyendo poco antes de su desaparición. El libro relata la historia de Christopher McCandless, un joven que decidió abandonar su vida y viajar solo por los Estados Unidos en busca de aventuras, sin ningún contacto con su familia. Algunos creían que Lee podría haber estado influenciado por el libro y, de alguna manera, había decidido seguir los pasos del protagonista. Esta teoría no parecía completamente descabellada, ya que Lee había mostrado un interés reciente en viajar y en aprender más sobre la cultura judía, y había expresado su deseo de mudarse a Israel. Pero, incluso con este dato, aún faltaba mucho para encontrar una pista sólida. En las semanas siguientes, los esfuerzos de búsqueda se intensificaron. La policía, junto con voluntarios y miembros de la comunidad, comenzó a rastrear los alrededores de la zona donde se encontraba el automóvil. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, no lograron encontrar a Lee ni ninguna señal de su paradero. Las autoridades comenzaron a explorar teorías alternativas. ¿Había decidido irse voluntariamente? ¿O había sido víctima de un crimen? ¿O tal vez había tenido una crisis emocional que lo llevó a escapar y desaparecer de su vida normal? Los amigos de Lee también se involucraron en la búsqueda, pero todos estaban tan confundidos como las autoridades. Ninguno de ellos podía imaginar que su amigo había decidido escapar o que estaba atravesando una crisis tan profunda como la que parecía sugerir la carta. Para sus seres cercanos, Lee había sido siempre un joven equilibrado y feliz, sin señales claras de que estuviera pasando por dificultades emocionales tan graves. La policía también examinó los registros de teléfono de Lee, pero no revelaron ninguna actividad sospechosa ni indicios de que hubiera estado en contacto con alguien que pudiera proporcionar una pista relevante. Las últimas llamadas que realizó fueron normales, y no había señales de que estuviera en peligro en ese momento. El caso, que había comenzado como una simple desaparición, se convirtió en un misterio cada vez más inquietante. Para muchos, la desaparición de Lee Cutler se sentía como un rompecabezas sin solución. El hecho de que se hubiera alejado tan lejos, combinado con la carta inquietante y las posibles conexiones con el libro Into the Wild, alimentó teorías sobre una fuga voluntaria. Pero, al mismo tiempo, la idea de que algo más estuviera ocurriendo seguía rondando la mente de los investigadores. ¿Podría haber algo más detrás de su desaparición? La siguiente parte de este caso nos llevará a una mayor exploración de las teorías que surgieron en torno a la desaparición de Lee Cutler, además de los esfuerzos continuos por encontrar respuestas. Mientras tanto, la familia de Lee, devastada y confundida, esperaba ansiosamente cualquier noticia que pudiera arrojar luz sobre su paradero. Después del descubrimiento del automóvil de Lee Cutler en Baraboo, Wisconsin, a más de 200 millas de su hogar en Buffalo Grove, las investigaciones tomaron un giro desconcertante. Las preguntas sobre por qué había viajado tan lejos y dejado su vida detrás se multiplicaron, mientras que las respuestas seguían siendo elusivas. La carta que se había encontrado en el vehículo, en la que le expresaba lo que parecían ser pensamientos de suicidio, dejó a su familia y a las autoridades sin aliento. ¿Había sido un mensaje de despedida o una simple expresión de desesperación que no debía tomarse tan literalmente? La incertidumbre y el miedo por su seguridad se apoderaron de todos los involucrados. El hallazgo del Toyota Corolla fue, sin duda, uno de los momentos más inquietantes del caso. El vehículo estaba abandonado en una estación de descanso en la carretera, una zona en la que no había mucha actividad, lo que indicaba que, si le había tenido la intención de escapar, podría haberlo hecho de manera deliberada. Sin embargo, también había algo extraño en la forma en que dejó el automóvil allí. No parecía haber signos de un esfuerzo por ocultarse o huir con prisa. No se encontraron rastros de un enfrentamiento o lucha, y el coche estaba intacto, aunque con algunas pertenencias personales dentro. Uno de los objetos encontrados fue una copia del libro Into the Wild, de Jon Krakauer, un bestseller que relata la historia de Christopher McCandless, un joven que abandonó su vida acomodada para viajar solo por los Estados Unidos y, finalmente, acabar muriendo en las solitarias tierras de Alaska. La conexión entre el libro y la desaparición de Lee Cutler no pasó desapercibida para la policía.
A medida que se investigaba más a fondo la historia de MC Candless, algunos comenzaron a especular que Lee podría haber estado influenciado por la historia, buscando emular la misma aventura solitaria y, tal vez, buscando su propia forma de escapar del mundo que conocía. Las teorías sobre la influencia del libro fueron respaldadas por algunas pistas en el comportamiento de Lee. Había mostrado un interés reciente por la cultura judía y había hablado con algunos amigos sobre su deseo de mudarse a Israel. Aunque esto podría haberse interpretado como un simple interés en explorar nuevas culturas, algunos se preguntaron si estaba buscando una forma de escapar a un lugar distante y comenzar de nuevo, de la misma manera que MC Candless había hecho en su viaje por los Estados Unidos. Además, la carta encontrada en el vehículo de Lee parecía ser otro indicio de que su desaparición no era accidental. Las palabras que escribió a su madre, Beth, parecían casi un adiós. Decía que su cabeza era demasiado grande para su cuerpo y que por fin iba a llegar a dormir. Estos comentarios, aunque vagos, no dejaban lugar a dudas sobre su angustia emocional. A lo largo de la investigación, muchos se preguntaron si Lee había estado luchando contra una depresión o crisis emocional que lo llevó a tomar una decisión tan drástica y desconcertante. A pesar de los esfuerzos por comprender lo que había llevado a Lee a desaparecer, las autoridades no encontraron pruebas claras de que estuviera en un estado de crisis mental. Los amigos y familiares de Lee, que lo conocían bien, nunca notaron signos evidentes de que estuviera pasando por problemas emocionales graves. De hecho, su comportamiento en los días previos a su desaparición parecía ser completamente normal. Había asistido a una fiesta de cumpleaños la noche anterior y aunque no se quedó mucho tiempo, no mostró señales de estar preocupado o angustiado. Parecía ser el mismo joven tranquilo y equilibrado que siempre había sido. Entonces, ¿por qué desapareció? Las teorías sobre su fuga voluntaria comenzaron a ganar fuerza. La idea de que Lee, influenciado por su fascinación con Into the Wild y su deseo de encontrar un propósito en su vida, decidiera escapar por su cuenta comenzó a tomar forma. Algunos creían que tal vez Lee había planeado una fuga a Israel, tal como había expresado en conversaciones pasadas, y la carta encontrada en su coche era su forma de despedirse de su familia. Pero, por supuesto, esta era solo una teoría, y las autoridades no podían asegurarse de nada. En los días y semanas posteriores, la familia de Lee continuó buscando respuestas, pero la incertidumbre persistía. La policía no encontró evidencia de que Lee hubiera viajado a Israel y no había signos de que hubiera dejado el país. Las investigaciones en Wisconsin, en el área donde se encontraba el automóvil, tampoco revelaron ninguna pista sólida sobre su paradero. La búsqueda en esa región fue ardua, pero nada parecía encajar en el rompecabezas de su desaparición. El caso de Lee Cutler continuaba desconcertando a todos los involucrados. Mientras tanto, su familia no podía dejar de preguntarse si él realmente se había ido por su cuenta, como sugerían algunas de las pruebas encontradas en su vehículo, o si algo mucho más oscuro y trágico había ocurrido. La carta y el libro Into the Wild mantenían a la policía y a la familia en vilo, pero ninguno de ellos podía saber con certeza qué había estado pensando Lee en ese momento. Con el paso del tiempo, las posibilidades de encontrar a Lee con vida comenzaron a disminuir. Sin embargo, sus padres, en particular su madre Beth, no dejaron de luchar por obtener respuestas. La sensación de vacío y la falta de claridad sobre la situación la consumían, y cada día sin noticias se sentía como una eternidad. Durante entrevistas en medios de comunicación y a través de campañas de búsqueda, Beth y su familia siguieron buscando alguna señal, algún indicio que pudiera arrojar luz sobre el paradero de Lee. A medida que las semanas pasaban, las autoridades comenzaban a considerar otras teorías. Algunos investigadores sugirieron que, tal vez, Lee había sido víctima de un crimen. Esta teoría cobró fuerza cuando algunos detalles sobre su desaparición comenzaron a parecer sospechosos, aunque no había pruebas claras de que alguien estuviera involucrado. No obstante, la policía continuó explorando todas las posibilidades, incluso las que sugerían que el caso de Lee podría no ser tan simple como un joven que decidió irse por su cuenta. La familia de Lee no estaba dispuesta a rendirse y continuó buscando respuestas, aferrándose a la esperanza de que su hijo pudiera estar vivo y regresaría algún día.
Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, la realidad de que tal vez nunca sabrían qué había sucedido con él comenzaba a ser más difícil de aceptar. Las investigaciones continuaron, pero las respuestas seguían siendo esquivas. En el siguiente capítulo de este misterio, exploraremos las posibles teorías sobre lo que realmente ocurrió con Lee Cutler y cómo las autoridades siguen buscando pistas, mientras que la familia mantiene la esperanza de que algún día recibirán la respuesta que tanto desean. La desaparición de Lee Cutler sigue siendo uno de esos casos desconcertantes, un misterio que continúa dejando muchas preguntas sin respuesta. A medida que el tiempo pasaba y las autoridades seguían investigando la desaparición de Lee Cutler, la pregunta central que seguía flotando en el aire era, ¿dónde estaba Lee y por qué había desaparecido tan repentinamente? A pesar de las numerosas búsquedas y las teorías que se habían planteado, la verdad seguía siendo esquiva. Las semanas se convirtieron en meses, y la esperanza de encontrarlo con vida comenzó a desvanecerse. Sin embargo, las preguntas seguían acumulándose, y la angustia de la familia de Lee creció cada vez más. Las posibilidades de que Lee hubiera decidido huir por su cuenta seguían siendo una teoría predominante, especialmente después de que se encontrara la carta y el libro Into the Wild en su automóvil. Sin embargo, la idea de que un joven de 18 años, con una vida por delante y una familia que lo amaba, pudiera haber tomado esa decisión por sí mismo seguía siendo incomprensible para quienes lo conocían. A pesar de los indicios que sugerían que tal vez estaba buscando escapar, algo no encajaba del todo. La familia de Lee, en particular su madre, Beth Frazen, no podía creer que su hijo hubiera tomado una decisión tan drástica sin que algo mucho más profundo estuviera ocurriendo en su vida. La carta encontrada en el vehículo de Lee, que había sido uno de los hallazgos más inquietantes, seguía siendo un misterio en sí misma. Las palabras que dejó atrás parecían un mensaje de despedida, pero ¿realmente estaba hablando de huir o de algo más sombrío? La carta no especificaba sus intenciones, pero parecía un intento de explicarle a su madre, en la única forma que podía, lo que estaba experimentando. Era posible que Lee estuviera lidiando con una lucha interna mucho mayor de la que los demás conocían. La carta y el libro Into the Wild parecían sugerir que sí, pero nunca se sabría con certeza qué estaba pasando por su mente en esos momentos decisivos. A lo largo de la investigación, la policía intentó rastrear las huellas de Lee, pero no hubo señales claras de que hubiera ido a ningún lado en particular, como Israel, un destino que había mencionado en conversaciones previas. No había registros de que hubiera comprado un boleto de avión ni indicios de que hubiera viajado fuera del país. Tampoco se encontraron rastros de su presencia en ninguna de las rutas principales o carreteras que pudiera haber tomado si hubiera huido hacia algún lugar específico. La falta de pruebas concluyentes hacía que las teorías de escape fueran menos viables, pero al mismo tiempo, nadie podía descartar completamente esa posibilidad. Mientras tanto, la teoría de que algo mucho más siniestro había ocurrido también se mantenía viva. ¿Había alguien involucrado en la desaparición de Lee? Esta era la pregunta que comenzaba a surgir en las mentes de las autoridades a medida que el caso avanzaba. Aunque no se encontró evidencia directa de que Lee hubiera sido víctima de un crimen, no se podía descartar por completo esa posibilidad. La idea de que pudiera haber sido secuestrado o haber sufrido algún tipo de violencia seguía siendo un tema de conversación entre los investigadores, aunque los indicios para respaldar esa teoría eran escasos. Las investigaciones sobre el entorno de Lee, sus amistades y sus relaciones personales no revelaron nada que apuntara de forma directa a un posible sospechoso. Algunos amigos cercanos de Lee también comenzaron a especular sobre las razones detrás de su desaparición. Muchos de ellos se mostraron sorprendidos por la idea de que hubiera querido huir de su vida en Buffalo Grove. Lee era un joven tranquilo, centrado y con una familia que siempre había sido un pilar de apoyo. Sin embargo, como ocurre con muchos casos de desapariciones, las personas cercanas a la víctima se sienten desconcertadas y atrapadas entre la posibilidad de que su ser querido haya tomado esa decisión de forma voluntaria y la angustia de no saber qué pudo haberle pasado. En sus entrevistas, los amigos de Lee hablaban de un joven que no mostraba signos de querer abandonar su vida, lo que solo aumentaba la confusión sobre lo sucedido. Al mismo tiempo, la falta de respuestas claras afectó profundamente a la familia de Lee.
Durante los primeros días y semanas de la desaparición, Bad Frazen se mantuvo optimista, creyendo que su hijo podría regresar a casa. Pero a medida que pasaban los meses y las investigaciones no avanzaban, su desesperación aumentaba. La incertidumbre sobre lo que le había sucedido a su hijo era casi insoportable. Cada día que pasaba sin noticias era un recordatorio de lo mucho que se había perdido, y la ansiedad por saber si Lee estaba vivo o muerto se convirtió en un peso abrumador. El caso de Lee Cutler fue cubierto en los medios locales, lo que atrajo la atención de más personas y generó nuevas teorías. La cobertura mediática ayudó a mantener el caso en el ojo público, pero al mismo tiempo, también llevó a un punto muerto en cuanto a nuevas pistas. Aunque algunos consejos llegaron, ninguno proporcionó información que pudiera llevar a una resolución. Los años comenzaron a pasar y la vida de los familiares de Lee continuó en un estado de parálisis. La búsqueda, tanto física como emocional, seguía siendo un proceso desgarrador. En 2010, 3 años después de la desaparición de Lee, el caso fue presentado en el programa Desaparecidos, lo que le dio más visibilidad a nivel nacional. Aunque esto generó una ola de apoyo y esperanza renovada, la familia de Lee seguía atrapada en el mismo ciclo de preguntas sin respuestas. Durante la emisión del programa, las teorías sobre la posible influencia del libro Into the Wild seguían siendo un tema dominante, pero no hubo ninguna evidencia concreta que pudiera aclarar la verdadera naturaleza de su desaparición. Al final, la desaparición de Lee Cutler sigue siendo un enigma. Las teorías sobre su fuga voluntaria, su posible influencia por el libro Into the Wild y la posibilidad de que haya sido víctima de un crimen siguen sin resolverse. La carta que dejó atrás, los detalles del automóvil abandonado y la ausencia de pruebas concretas continúan siendo el centro de un misterio que sigue desconcertando a la familia y a la policía. La angustia de la madre de Lee, Beth, permanece presente y su esperanza de que algún día se descubra la verdad sigue viva, a pesar de que la certeza parece lejana. Hoy, el caso de Lee Cutler permanece abierto y aunque no hay respuestas claras, la familia sigue buscando. La historia de su desaparición sigue siendo un recordatorio de que algunos misterios no se resuelven con facilidad y de que hay personas cuyas historias, aunque no concluyan de manera satisfactoria, continúan viviendo en la memoria de aquellos que las buscan. La pregunta sigue sin respuesta: ¿qué le pasó a Lee Cutler? Y mientras la búsqueda continúa, la familia sigue esperando con esperanza, por pequeña que sea, que algún día se revele la verdad. Esta historia llega a su fin, pero la oscuridad, el misterio, eso nunca termina. Si quieres seguir explorando todo aquello que nos intentan ocultar, dale like y suscríbete para formar parte de esta comunidad. Nos vemos en la próxima historia.